Hemos visto la historia de los egipcios estas últimas semanas del Éxodo, capítulo 12, y cómo el malvado faraón y sus decisiones y su influencia sobre la nación de Egipto en ponerlos en contra del pueblo de Dios, haciéndolos esclavos de los egipcios y haciéndolos ciudadanos de segunda clase. Y leímos en Éxodo 12:33 cómo los egipcios apremiaban al pueblo y estaban enojados contra los judíos y los culpaban por todas las cosas que les había pasado en la historia. Y dijo para que él pueda sacarlos rápidamente de la tierra. A través de la historia han querido deshacerse de la iglesia y los seguidores de Cristo porque les molesta e interfiere con su modo de vida y sus oscuridades. Y nosotros tenemos tendencia a juzgar a esa gente que nos persiguen, nuestros enemigos, que debemos orar por ellos. Y los gobiernos y situaciones tenemos tendencia de juzgarlos por causa de sus acciones, por lo que hacemos, piensan y hacen, pero no sabemos quiénes son. Presumimos que por lo que hacen, por sus acciones, son malvados y son diablos en cuerpos humanos. Pero ¿quiénes son? Realmente, Dios sabe quiénes son. Tantas veces aquellos que nosotros rechazamos, y allí es donde empieza mi historia hoy, realmente son el pueblo de Dios que serán parte de nuestra familia en el futuro. Claro, nosotros no vemos eso por la manera que por las acciones de las personas y han sido influenciados y mentidos por los faraones del gobierno que los han gobernado en Egipto, que es el mundo. Y si fuese por nosotros, queremos que Dios venga y se deshaga de la maldad y todas las personas que nosotros pensamos que son malvadas, y que solo guarde a los buenos y reedifique la tierra. Pero nosotros no sabemos. Por eso Jesús dijo a sus discípulos cuando dijeron, bueno, vamos a sacar el trigo de la cizaña, porque él dijo, no sabemos que hay trigo que parece cizaña, pero no es trigo. Así que hoy quisiera echar un vistazo al otro lado de la humanidad, aquellos que vemos como no siendo del pueblo de Dios y que descartamos como siendo malvados y perdidos, torcidos en locura, desde los liberales al otro extremo. Y Dios de tanto amó a Egipto. Ahora quiero ir mucho más atrás que el Éxodo. Cientos de años antes del Éxodo. Quiero volver en la historia, unos 450 años antes del Éxodo. Dios de tal manera amó a Egipto que envió a su hijo, espéralo, Abraham. Dios envió a Abraham como un misionero de su Dios a Egipto. Y la manera que sucedió lo leemos en Éxodo 12:10. Dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí, porque el hambre era terrible en la tierra. Hubo condiciones económicas en gran deterioro que lo obligó a Abraham a levantar su tienda y retirarse por completo de Canaán, su tierra prometida, y llevar su familia a Egipto, cientos de kilómetros de distancia. ¿Cuántas veces en la historia Dios ha usado circunstancias naturales para obligar a su pueblo a hacer cosas que normalmente no quisieran hacer? Y creo que este es uno de los tiempos. Cosas que normalmente no queremos hacer,
Y circunstancias nos presionan a levantarnos de la comodidad de nuestra situación. Y eso es lo que pasó con Abraham. Y nosotros sabemos de la historia acerca de cuando llegó ahí, su mentira acerca de su esposa, que era su hermana, y cómo el faraón tomó a Sara a la casa de las concubinas. Y el versículo 16 de Génesis 12 dice que el faraón le trató muy bien a Abraham por causa de ella, porque ella era muy hermosa. Espéralo. Tenía 60 años de edad. Y de que yo sepa, no existía el Botox, ni cirugía plástica, pero era tan hermosa que él tenía miedo, Abraham, por ser un extranjero. Pensaba que cuando se entere por finalmente, seguro que pasó un tiempo, yo voy a decirte cuánto tiempo pasó, pero ves, las escrituras a veces en 2 o 3 versículos dicen algo, pero no sabes cuánto tiempo hay entre un versículo y otro, pero igualmente, finalmente llegó las noticias al faraón que había esta hermosa mujer allí. Así que habló con el hombre que la acompañaba y él dijo, Abraham es mi hermana, y ahí dice versículo 16, y lo trataron muy bien, le dieron ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas, camellos. Así que fuese como si hubiera sido una dote. Y él la llevó, la hizo llevar a la casa de las concubinas, pero el Señor dice que infligió grandes enfermedades a Faraón y a su casa a causa de Sarai, la esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que es tu esposa? ¿Por qué dijiste ella mi hermana? Entonces aquí está tu esposa, llévatela, vete. Y Faraón dio órdenes acerca de Abraham y sus hombres y lo enviaron en su camino con su esposa y todo lo que tenía. Ahora, Génesis 13:1 nos dice que para ese tiempo se había vuelto un hombre muy rico, porque versículo 1 de Génesis 3 dice, y Abraham subió de Egipto, él y su mujer y todo lo que tenía y Lot con él. Y dice, versículo 2, y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Muy rico. Salió y bendijo, fue bendecido de Egipto. Así que Egipto bendijo a Abraham. Pero quiero contarte el resto de la historia. Una historia acerca de su trabajo misionero en Egipto y sus enseñanzas sobre Dios, pero no solo acerca de Dios, pero en contra de los ídolos. Si me permites, me voy a sacar el saco. Me saco el saco, me pongo el pongo. Así lo dicen en castellano. Así que comenzó a hablar en contra de los ídolos, que eran adoración de los demonios por parte de los egipcios, y también, escúchalo, los iluminó a los egipcios en muchas áreas de la ciencia. Hay evidencias que sobrevive hoy. Los escritos vienen de 300 años antes que nació Jesús, que indican antiguas fuentes hablan de egipcios que se conocían desde las antigüedades y escritos en papiro por los egipcios acerca de Abraham, que existían. Esos escritos existían 300 años antes de Cristo. Historias que venían
de los sacerdotes egipcios que se llamaban un libro sobre Abraham y los egipcios. Desafortunadamente esa obra, ese libro se perdió, pero en el tiempo de Clemente de Alejandría todavía existía ese libro en el siglo II. Y un pasaje de ese libro lo citó Clemente acerca de en ese libro de Abraham y los egipcios, en cuanto dijo que cuando Abraham fue a Egipto, él condenó la adoración de los ídolos. Luego, en el año 200 a.C., un escritor, Eupolemus, que vivió bajo el dominio egipcio en Palestino, relata cómo Abraham, la historia que Abraham vivió en Heliópolis y enseñó astronomía y otras ciencias a los sacerdotes egipcios. Y 100 años antes de Cristo, Filón, el judío egipcio, escribió acerca de esta historia de Abraham, y que Abraham estudió las estrellas, meteorología, matemática y movimiento de las estrellas. Y enseñó a los sacerdotes, que eran los científicos de Faraón, cuando Abraham fue, y los iluminó a ellos. Recuerda, Abraham estudió las estrellas porque Dios le dijo: sal de tu tienda, mira los cielos y cuenta las estrellas. Creo que lo pudo contar las estrellas en 5 minutos, ¿no es cierto? Claro que no. Yo creo que fue un muy largo proceso mientras Abraham estudiaba las estrellas. Así que él se convirtió con un hombre con mucho conocimiento de las estrellas y sus secretos. Dios dijo: cuenta las estrellas si puedes contarlas, y así será tu descendencia. Y a Abraham le importaba saber cuánto tendría descendencia, porque no tenía hijos. Así que Abraham bendijo a Egipto, y Egipto bendijo a Abraham. Aunque aquellos que nosotros pensamos que son malvados en un mundo malvado, o un malvado gobierno, o lo que sea, Dios nos bendice a través de ellos, dándonos seguridad, dándonos empleo, dándonos protección de otras naciones y nuestros enemigos, y tantas bendiciones. Entonces la bendición de las naciones, del pueblo de Dios hacia ellos, y las naciones bendice al pueblo de Dios. Así que los más bendiciones que nosotros somos y damos, lo más la nación es bendecida, y nosotros somos bendecidos y prosperamos como hemos sido. Así que a la pregunta: ¿los egipcios son malvados o son buenos? Vamos a continuar la historia de Egipto. ¿Son buenos o malos? 215 años después que Abraham salió de Egipto, la historia que recién te conté, un jovencito sacudido llamado José, el gran nieto de Abraham, que fue vendido como un esclavo por sus hermanos, poco tiempo después entró en la casa de un hombre en Egipto y tuvo problemas y fue tirado a la cárcel, que realmente era un pozo. Así que sacaron a José por unos días o semanas o años que vivió y trabajó en la casa. Le sacaron de un pozo y volvió a otro pozo en Egipto. Faraón no sabía quién era. Nadie sabía quién era. Era solo un cananita, pobrecito, y que terminó en la cárcel. Pero sucedió que había un sueño que tuvo el faraón que nadie pudo interpretar. Génesis 41 nos dice eso. Versículo 9. Entonces, el principal copero le dijo: ahora me acuerdo. Dice: había un tiempo, versículo 10, cuando Faraón se enojó con su siervo y me puso a mí, el panadero principal, bajo la custodia de la casa del capitán de la guardia, y soñamos esa misma noche, él y yo, cada uno teniendo un sueño con su propia interpretación. Y había ahí un joven hebreo que estaba con nosotros, era un siervo del capitán de la guardia.
Y cuando se lo contamos, nos interpretó nuestros sueños, dándonos una interpretación a cada hombre según su sueño. Y como versículo 13, y así como él nos interpretó, así sucedió. Me devolvieron a mi oficina y al panadero lo ahorcaron, de acuerdo con la interpretación de su sueño. Y de repente, José, que estaba en un pozo en la oscuridad, de repente Faraón está interesado, muy interesado en él. Así que versículo 14, Faraón envió y llamó a José. Rápidamente lo sacaron del hoyo. Y cuando se afeitó y cambió de ropa, entró ante Faraón. Y cuando José interpretó el sueño de Faraón, él fue muy sorprendido. Y leemos en el versículo 38 de Génesis 41, Faraón dijo a sus siervos, ¿encontraremos a alguien como este, un hombre en quien está el Espíritu de Dios? Espera, ¿cómo? ¿Qué lenguaje es este? Un faraón hablando de un hombre que tiene el Espíritu de Dios. Y dice versículo 40, tú estarás frente de mi casa, conforme a tu palabra, todo mi pueblo será gobernado, solo el trono será mayor yo que tú. Faraón dijo a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Había algo en ese joven hebreo que él empezó a conocerlo un poco más y descubrió quién era su familia. ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién fue su padre? Oh, tú no lo conoces. ¿Pero cómo se llamaba? Abraham. ¡Abraham! ¿Y su esposa era Sarai? Sí. Con razón, tú tienes el don. Así que vamos a ir adelante ahora en la historia 400 años. Abraham se muere. Jacob ahora tiene su familia. Dios le dijo a Abraham que sus hijos y nietos y bisnietos irán y estarán en Egipto por 400 años. Así que sigamos adelante a la venida del pueblo. Por supuesto, siendo quienes eran descendientes de Abraham, le dieron la mejor tierra, le dieron lo elite, lo mejor de Egipto. Ahora, 400 años después, pasaron de ser de élite, después de unos 200 años de haber arribado a Egipto, bajo el nuevo faraón que no conocía a José. Tampoco sabía nada de la historia de Abraham, ni todo lo que sucedió en el pasado de Egipto y por qué eran importante estos lugares. Él no sabía la historia. ¿Por qué? Porque vino de otro lugar, otra tierra, no era una parte de Egipto, era de los Ixos. Entonces, en un periodo de tiempo, él hizo a esos pueblos, no de un día a otro, pero de a poquito, fue sacando a la gente de sus posiciones y terminando siendo esclavos. Y como siempre, como hace la gente, estoy seguro que los culpó de esto, los culpó del otro, y la gente dijo, viste, estos judíos son los ricos, han estado acá, los obligan, le hacen mal, ellos tienen la plata, tienen los bancos aquí, allá, son culpables, sácalos, decían. Entonces, bueno, se convirtieron en esclavos. Así que más o menos unos 160 y pico años comenzaron a ser despreciados y culpados por todos, y se alegraban que eran esclavos estos anteriormente que eran ricos y la élite. El pueblo de Dios esclavos y los egipcios regocijándose. Así que de ser la élite se convirtieron en esclavos. La gente de Egipto no tenía la menor idea, porque no solo ahora
revisionan y cambian la historia, pero ahí tampoco en ese tiempo. Estoy seguro que no conocían y no enseñañaban la historia de José ni de Abraham. Y ellos no sabían y tampoco querían que sepa el pueblo. Qué benditos eran esta gente. Y cómo Egipto fue bendecido por causa del pueblo de Dios. Él no les dijo acerca de que fue por causa de ellos que sobrevivieron la gran falta de pan. Así que vemos el hecho que la maldad y los líderes malvados e influenciadores adoctrinen a su pueblo, los eduquen con mentiras y engaños en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, para decirles, ellos son la culpa del mundo y la sociedad. No les enseño cómo que esta nación fue tan bendecida por causa de su amor a Dios. No, con el tiempo se convierten en los villanos, los enemigos. Eso es lo que sucedió en Egipto. No significa que la gente era malvada, solo es lo que le enseñaron, es lo que pensaban. Sus cerebros fueron lavados. Y aunque hacían mal, hablaban mal y odiaban al pueblo de Dios, despreciaban y discriminaban en contra de los esclavos hebreos, cuando Dios intervino e interviene, Dios ilumina al pueblo, les mostró la verdad, comenzaron a ver que habían sido engañados por sus líderes y por el faraón. Entonces, qué interesante, cómo Dios obra tan misteriosamente para hacer sus maravillosas obras. Dios tenía una persona escondida, un escondido a plena vista en la corte del mismo faraón. Era el hijo de la hija de Faraón. Ella no siguió los caminos perversos de su padre, ni tampoco adoró los ídolos de Egipto, la hija de Faraón. Pero ella secretamente, ahora te daré la evidencia, se había convertido y dejado de adorar a los ídolos, así como Abraham había enseñado 450 años antes. Ni tampoco los egipcios sabían que Moisés, a quien Faraón trataba con su lindo nietito, no sabía que él era descendiente del gran Abraham de la historia. Y en la historia de los judíos, escritos judíos y rabinos, la hija de Faraón fue altamente alabada a través de la historia por los rabinos y los escritos del Midrash, y la incluían a ella entre las muchas mujeres devotas convertidas a Dios. Hay toda una lista de ellas, podría leérselos. Y hay un consenso entre los judíos, cristianos y musulmanes, de que ella es la madre adoptiva del profeta Moisés, y que ella salvó a Moisés de la muerte segura, tanto del Nilo como de Faraón mismo. No solo eso, pero escriben que ella se aseguró el bienestar de Moisés no solo a lo largo de su vida temprana, pero que jugó un papel esencial en sacando a los esclavos hebreos de la esclavitud de Egipto, así como ayudándoles en su viaje a la tierra prometida y el establecimiento de los 10 mandamientos. Así escriben. Los escritos específicamente elogian a la hija de Faraón en el Midrash por ayudar los hebreos en su éxodo de Egipto.
Así que Moisés fue criado en la casa de la hija de Faraón, una mujer que creía en el Dios de Abraham. Y escriben de ella diciendo, ella irradiaba calor y lo amó a Moisés como si fuese su propio hijo. Y por eso Dios la recompensó ricamente con creces y se casó con Caleb, el hijo de Jefone, y se unió con el pueblo de Dios. Muchos egipcios, cuando Dios envió las plagas, recordaron o fueron enseñados ahora quién era esta gente. ¿Quién realmente eran los hebreos que habían bendecido a Egipto, sacándolos de la oscuridad y enseñándoles las ciencias por Abraham y sus enseñanzas acerca de este un solo Dios creador? Y dice que la hija de Faraón en la crisis de la Pascua se unió al pueblo de Dios en su viaje. Así que pareciera que la hija de Faraón también se fue en el Éxodo, que quizás hubiese sido otra razón porque Faraón rápidamente se fue con su ejército tras ellos, porque él había perdido las bendiciones de Dios cuando la gente se fue. Porque cuando la iglesia sale de este mundo, las tinieblas de repente caerán sobre toda esta tierra, porque el pueblo de Dios son la luz del mundo. El mundo no lo sabe, no se da cuenta, pero son el pueblo piadoso que ha bendecido esta nación a través de nuestra historia, guardándonos, prosperándonos, causándonos ser victoriosos sobre nuestros enemigos para poder salvar aún al resto del mundo de sus enemigos. Fue el pueblo de Dios. Pero ahora están siendo cazados como animales. Ahora sale la noticia que nosotros somos el enemigo de la historia de nuestro país. Así que el faraón perdió las bendiciones de Dios cuando se fue la gente. Perdió también su hija y quizás muchos más gente importante que siguieron al Dios de Moisés y Abraham. Con razón, el pueblo de Dios fueron casados y blancos de Faraón. Y cuando este enojado Faraón soltó su ejército de maldad para tratar de traerlos bajo su poder o destruirlos, quién sabe, pero él dejó todo, salió con todo, apostó todo, envió su ejército y gran parte de él, que era la base de su poder, porque sin un ejército, un gobernador no tiene poder. Dios destruyó bajo las aguas del Mar Rojo la base de su poder y ahora se convirtió en un hombre bien vestido con una gorra y un bastón de Faraón. Y pronto Egipto se dio cuenta que estaba desnudo, impotente, había perdido su poder, solo, y rápidamente fue conquistado y depuesto por otro faraón y su ejército, que era de la línea que había conocido a José. Muy interesante. Volvió esa dinastía que conocía y tenía acceso a la historia verdadera de Egipto, que sabía que este pueblo era una bendición y que habían sido maltratados y que Dios se enojó porque fueron maltratados y casi destruyeron a Egipto por causa de este malvado gobernador, Faraón. Sí, el pueblo de Egipto se despertó. Pensaban que estaban despiertos, así como estaba despierto el malvado Faraón, pero se dieron cuenta que por causa de que habían afligido al pueblo de Israel,
que el Dios que les había bendecido por tantos siglos se enojó tanto que casi destruye a Egipto. Sus ojos se abrieron. Entonces comenzaron a leer y ser instruidos de qué se trataba en verdad. Discernieron el pasado y comenzaron a leer la historia. Qué importante era José, qué importante era Dios, qué importante era su gran abuelo Abraham a Egipto. Y toda la forma de pensar y su cerebro cambió hacia el pueblo, su actitud hacia el pueblo hebreo. En vez de odiarlos, comenzaron a ver la verdad, que el Dios de los hebreos es el Dios que les había dado a Egipto su poder, sus riquezas y su historia. Sí. ¿Tú puedes creer que ese mismo Dios de la cual te hablo ahora aún está vivo? ¿O crees las mentiras de que Dios está muerto? ¿Tú crees que está vivo aún? ¿Tú crees que Él aún controla este mundo? Así como lo hizo en los días de Moisés. Entonces no puede Él hacer ese mismo milagro en este mundo que parece estar perdido, con principados malvados que han convencido a la gente que el pueblo de Dios, que Dios no existe y que ellos están cubiertos por un manto de oscuridad y pecado. ¿No lo puede hacer de nuevo? ¿Qué piensas? Yo digo sí. Mi Dios reinó y reinará para siempre, porque Él no ha cambiado. Así que Egipto no era el enemigo de Dios, el faraón era el enemigo de Dios. Sus sacerdotes eran, junto con sus seguidores y obedientes secuaces. Dios no vio a los egipcios como malvados ni culpables, pero como perdidos, como no conociendo, como habiendo sido engañados e ignorantes, que no conocían porque habían perdido los caminos de sus antepasados y sus conocimientos y no sabían el verdadero Dios. Y cuando los israelitas estaban a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le habló a Moisés, Deuteronomio capítulo 23, y les dijo algo muy increíble, que la tercera generación de los egipcios, de los hijos de los egipcios, que representan, claro, la primera generación, porque las tres generaciones son uno. Así que los que vivían en el tiempo de Egipto, del Éxodo, se les permitiría unirse a la congregación de su pueblo. En otras palabras, podía unirse y ser considerados judíos y el pueblo de Dios. Increíble. Y en Primera Reyes, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, estamos ahora en los días de Salomón. Salomón se casó con la hija de Faraón. Ahora quiero que sepas algo. Egipto, ¿sabías que había un pequeño problema entre Egipto e Israel por un pueblito? Pero era un tema político. Pero la relación entre Egipto y después del Éxodo con el pueblo de Israel fue muy amigable hacia los judíos. Nunca vinieron a pelear y tratar de destruirlos. De hecho, ellos dijeron, si alguna vez necesitan ayuda, ven y pídenos.
ayuda y les ayudaremos porque somos sus amigos, sus aliados. Pero Dios dijo, no bajes a Egipto porque vas a confiar en sus caballos, dijo Dios. Egipto quería ser aliados de Egipto, de Israel, aunque estaban tan lejos y no eran ningún peligro para Egipto los hebreos. Interesante. Egipto era el aliado. Salomón se casó con la hija de Faraón. La trajo, dice 1 Reyes 3, a la ciudad de David. Mientras estaba edificando el maravilloso templo, la casa de Jehová. La trajo allí para ver esta gran cosa que Dios estaba haciendo. Y de ver también, dice, los muros de Jerusalén alrededor. Y 1 Reyes 7 dice, aún le edificó una casa, hizo un pórtico para el trono, para que pueda juzgar, el pórtico de juicio, que estaba cubierto con cedro. Y versículo 8 dice, su casa donde él habitaba tenía otro patio dentro del pórtico, que era de una obra similar. Y Salomón también hizo una casa para la hija de Faraón, a quien había tomado por mujer, así como este pórtico. Así como dije, de ahí en más, Egipto no era un enemigo, pero un aliado dispuesto a protegerlos. Y aquí hay otra cosa extraordinaria en la manera que Dios obra con las naciones. Un día leemos que Maqueda, que era el nombre de la reina de Saba, que se convirtió luego en Etiopía, visitó ella la corte de Salomón después de enterarse de su grandeza y su sabiduría. Y ella quedó durante él por 6 meses y regresó a su reino en su vientre con el hijo de Salomón, cuyo nombre era Menilec. Y Menilec instituyó la dinastía salomónica de Etiopía. Hasta este día dicen que aún el arca está allí en Etiopía. Y han habido historias acerca de dignatarios del gobierno que vienen con helicópteros en la noche a un cierto lugar, se quedan un par de horas y después vuelven. Lo que sea. Y ahora han escuchado acerca de los judíos etíopes que regresan a Israel y se aceptan como judíos. Ellos tienen en sus genes lo que se llama el gen de Dios, en su ADN, como una marca de Salomón. Y por causa de eso de David también. Y están relacionados entonces genéticamente con Jesús, más cerca que nosotros. En Primera Crónicas 4:18 habla de un hombre llamado Mered, que se casó con otra hija de Faraón. Los reyes egipcios se sabían que muchas veces daban sus hijos a extranjeros importantes el matrimonio a quien ellos honraban. ¿Quién sabe cuántos miles o millones en el mundo que nosotros pensamos son malvados y pensamos que son cizaña y perdidos simplemente porque sus mentes y corazones han sido influenciados hacia el mal? Porque aún parecen actuar como demonios, hablar como demonios y hacer Twitter como demonios.
¿Quién sabe si ellos tienen ese escondido gen de Dios? Si tienen en su ADN una marca que dice, tú eres del pueblo de Dios, solo no lo sabes todavía. Como los egipcios en el Éxodo. Dios aún no se había levantado para despertar la nación al engaño de aquel faraón que no conocía a José, que no quería caminar en los caminos del pasado, no quería honrar a los pasados de José y los hijos hebreos. Pero Dios lo mandó. Es por eso que envió a su hijo Abraham allí atrás en la historia, cuando aún ni sabían acerca del zodíaco, las estrellas, cómo se movían las estrellas y cómo predecían el futuro y acontecimientos. Pero Abraham sabía eso. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Dios le visitaba, Dios le bendecía, Dios lo iluminó. Dios siempre hace eso. Revela a aquellos a quien ama, a aquellos que lo obedecen. Les revela los secretos. Y dice, es el placer de Dios para revelar esos secretos a aquellos que él ama y quien los busca. Así que nos revela a nosotros hermosas verdades. Más tarde, en el tiempo, es más o menos el mismo tiempo, alrededor del tiempo de Babilonia, el tiempo de la esclavitud, y Ciro y todo eso, y Jerusalén, que volvieron la gente, que Isaías comenzó a profetizar. Y de todas las cosas, Dios empezó a hablarle, no acerca de Babilonia, aunque sí profetizó mucho acerca del regreso y todo esto y lo otro, pero comenzó a profetizar a Isaías no solo acerca de un Mesías, pero muchos temas acerca de Egipto. Y Dios comenzó a revelarle a él acerca de Egipto, que no era un pueblo malvado, pero era su pueblo. Dios les llamó mi pueblo. En Isaías capítulo 19, versículo 25, dice, Jehová de los ejércitos bendecirá. Isaías 19, 25. A quien bendecirá Jehová de los ejércitos, diciendo, bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, la obra de mis manos, Israel, mi heredad. Entonces Isaías 19, 22, versículo en el mismo capítulo, dice, el Señor dará a conocer a los egipcios, y los egipcios conocerán al Señor en ese día y adorarán con sacrificios y ofrendas. Versículo 21. El Mesías, el Hijo unigénito de Dios que nació, Él lo llevó para ser protegido. ¿Dónde? A Egipto. Porque su pueblo, sus gobernantes mismos, Herodes, quería matarlo en Israel. Pero Dios dijo, mi pueblo bendito Egipto los va a proteger. Y allí creció. Y después Dios lo entregó y con un gran honor le dio a Egipto, porque Oseas 11:1 dice, yo llamaré a mi hijo de Egipto, no de Nazaret,
no de ninguna otra nación. Pero le dio el honor, mi hijo viene de Egipto. Así que Egipto puede decir, nosotros enviamos a Jesús el Mesías a Israel. Vino de nosotros, fue uno de los nuestros, moró con nosotros, vivió con nosotros. Somos el pueblo de Dios también. Pero eso no es todo. Isaías 19, 16 dice, en aquel día Egipto será semejante a mujeres, y se atemorizará y temerá a causa de la sacudida de la mano de Jehová de los ejércitos, que él agitará sobre él. Entonces, versículo 18, lo parafrasearé ahora, el profeta nos dice que 5 ciudades en Egipto hablarán hebreo. 5 ciudades en Egipto hablarán hebreo y jurarán lealtad al Dios de Israel. Y en el versículo 19 nos dice que llegará el día en que Egipto construirá un altar al Dios de Israel dentro de las fronteras de su nación. Y este altar se convertirá en una señal de la presencia amorosa de Dios dentro de Egipto. Y dice el altar que tendrá tal impacto que hará que los egipcios, versículo 21, clamen al verdadero Dios de Abraham, Isaac, el padre dentro de Egipto, Isaac y Jacob, y los egipcios conocerán al Señor en ese día. Sí, pensamos que son malvados, Dios dice, es mi pueblo. Serán más judíos que tú, más cerca de Dios que América. Aquellos que han sido despreciados como malvados y maltratados, Dios dice, tú no sabes. Yo veo quiénes realmente son, los he marcado. Puse la marca en su ADN. Yo me pregunto qué es lo que quiere marcarnos la vacuna que quieren darnos. Vamos a dejarlo así. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué quieren marcar? ¿Qué marca quieren poner? Así que el profeta Isaías predice que los egipcios adorarán al Señor con ofrendas y sacrificios, así como hacer votos de obediencia. Y en respuesta, el Señor sanará a los egipcios en una manera espectacular y gloriosa en ese momento. ¡Wow! Y será, versículo 20, una señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos y en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová por causa de los opresores, y Él les enviará un Salvador, a un grande, y Él los librará. Y el Señor será conocido en Egipto, versículo 21, y los egipcios conocerán al Señor en aquel día, y ofrecerán sacrificios y ofrendas, y harán voto al Señor, y lo cumplirán. Y el Señor herirá a Egipto, herirá y luego los sanará. Y volverán al Señor y Él será tratado de ellos y los sanará. Así que sí, mira al mundo y te digo nuevamente lo que dije la semana pasada, lo mejor está por venir. Porque nuestro Dios reina y Él no se ha arrepentido de este mundo, ni dejado este mundo, no los va a tirar al infierno. Nosotros estamos listos para tirarlos a todos al infierno, pero Él no. No se ha rendido. Que el Señor llame a nuestros hijos y nuestros nietos para ser los modernos misioneros para entrar en Egipto y mostrarles qué significan de verdad las estrellas y mostrarles quién los creó y quién creó este mundo. Que Dios levante en la próxima generación no sé cuánto tiempo me queda para vivir, pero sí sé una cosa.
Yo creo que Dios sabe y conoce los que son suyos y yo no lo sé. Es por eso que las Escrituras dice, no juzgues, no descartes, solo porque la gente actúa de una cierta manera o parecen oscuros. ¿Qué otra cosa quieren? Han sido indoctrinados y lavados su cerebro desde niños para creer lo que creen. Pero yo sé que Dios, que dice, yo voy a afligirlos a los egipcios y luego los sanaré, y entonces sí, ellos clamarán. Él puede tornar. ¿Cuánto tiempo tardó para que esas plagas cambien patas para arriba al mundo de Egipto, del mal al bien, de odiarlos al pueblo de Dios, a buscar al Dios de los egipcios? ¿Cuánto tardó? ¿Cuánto aquellas plagas tardaron en afligirlos? ¿Piensas que Faraón quería que sea afligida su tierra? No, quería parar las aflicciones. Dijo, páralo, Dios, no me destruyas. Cuando Dios terminó de hacer la obra, decimos, para, no aguantamos, Señor, más. Yo no sé si voy a poder aguantar tener 10 horas de máscara y otro tiempo de máscara más en nuestro viaje. Ora por mí. Yo tengo esta máscara especial que es difícil respirar, pero bueno, mi Dios reina. Y ruega, como Jesús dijo, que el Señor envíe obreros. Ruega que Dios te dé el privilegio de ser el padre, la madre del Abraham misionero a Egipto, y que ellos sean una luz en el medio de la ignorancia de este mundo, no para criticar y decir qué mal estás, pero para bendecirlos, no maldecirlos. No busques mal de nadie. Por eso hace unas semanas Dios nos dijo, ora por sus enemigos. Quizás no sean tus enemigos si tú piensas que lo son. Dios es grande. Como dicen los árabes, Allah Akbar. Dios es el más grande. Dios es el mayor, el más grande. Amén. Oh, yo tengo esperanza para el futuro, porque yo conozco que Dios está en control del futuro. Y he visto lo que ha hecho en el pasado. Él puede hacer lo mismo nuevamente y decir, este pueblo que parecen ser tan llenos de mal, son mi pueblo. Están allí entre ellos. Mi pueblo está entre ellos. Así que, jóvenes, ¿qué le parece que algunos digan como Isaías dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí? Padre, gracias tanto por hacernos saber una vez más lo que sabemos, pero a veces no creemos. Cuán grande eres tú. Padre, nuevamente te ruego y pido que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que nuestro corazón no se turbe por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que vemos que suceda, pero que nuestra confianza esté en ti, sabiendo quién eres tú. Y así en medio de lo que sea que pase en el mundo alrededornos, podamos decir, Then sings my soul, my Savior God, to thee. Send forth laborers. Envía obreros, Señor. Lord, give Atlanta the privilege.
Señor, danos el privilegio de enviar un misionero como Abraham, con toda la herencia y bendiciones que nos has dado a nosotros. Envía, Señor, de este lugar misioneros a Egipto. Envíalos a las escuelas, a los lugares de trabajo, a los parques, y guíales a tu pueblo, que ellos puedan guiarles de las tinieblas a la cual han sido formados por este mundo, y sacarlos y enseñarles acerca de los cielos. Enséñales de este Dios que Abraham conoció y que nosotros hemos conocido, para que tú puedas abrir los ojos de su entendimiento y ellos puedan ser librados para adorar al Dios que nacieron para adorar, para sacarlos de las tinieblas a lo brillante de la luz. Señor, yo sé que habrá multitudes sin número que están en los cielos, porque está escrito. Y hay multitudes de prisioneros hoy que te aman, que te odian, pero pertenecen a ti, pero aún no lo saben. Que llorarán amargamente con arrepentimiento al abrirse sus ojos como el de Saúl y se da cuenta que ha perseguido a aquel que dio su vida para salvarle. Señor, yo creo que tú aún amas al mundo, como tanto amaste al mundo cuando diste a tu Hijo unigénito. Yo no creo que paraste de amar al mundo. Yo sé, porque tú eres amor. Tú juzgas al pecado, guiando al pueblo al arrepentimiento. Dios, torna tu pueblo que aún no lo son. Torna a los malvados, al pueblo en las escuelas, los estudiantes allí, los obreros en sus trabajos, aquellos que han sido formados para odiar. Visítalos, Señor. Que tu cruz brille lo más fuerte en esta hora más oscura. Que los temores de este mundo los guíen, y que tu pueblo estén allí para mostrarles el camino en ese temor. Envíalos, Señor, de esta iglesia, de la iglesia argentina. Envíalos, guíalos, aquellos que ya están, tu pueblo, así como Abraham, que están morando ahora en España, en Inglaterra, en Francia, en Israel, en Italia, que ya están allí. Que ellos puedan ser los descendientes de Abraham, que van a una nación para bendecirlos, aunque la nación no lo sabe, que sean bendecidos por aquellos que tú envías. Señor, bendice a España, bendice a Israel, bendice a Italia, bendice a Inglaterra. Bendice, Señor, los rincones oscuros de la tierra, enviándoles la luz. Envía obreros, Señor, al campo, te ruego. Deja que esa multitud que estará en el cielo, que no puedan contar,
Deja que sean llamados. Así que declaro, porque tú lo has dicho, declaro que las naciones de este mundo se convertirán en las naciones y el reino de Cristo. Y así lo declaro, que América, que las naciones de este mundo se arrodillarán, cada rodilla se doblará. Así será escrito desde este monte hoy. Será. Envía, te ruego, entre nosotros y entre el medio de nuestras familias que están en el mundo, una generación de luz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. How great thou art. How great. Could you stand? Puedes ponerte de pie en benedicción y declarar desde la montaña de Dios: nuestro Dios reina y es grande. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. The God of Israel, El Dios de Israel, el Dios de Egipto, el Dios de Etiopía, el Dios del mundo. Porque tuyo es el reino, tuyas son las naciones del mundo, tuya es la gloria, para siempre y siempre, hasta el fin de los tiempos. Amén. Y amén. Una última vez. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou y si Él puede salvar a Egipto y decir de ellos que es mi pueblo y me adorarán, por causa de esa pequeña marca, tan pequeña, ¿acaso no podrá salvar tus hijos que tienen una gran herencia marcada? Amén, sí. Lo mejor está aún por venir. Dios te bendiga.